En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estamos reiniciando este estudio bíblico de Apocalipsis en estos días tan bonitos aquí en Tulsa, Oklahoma, después de estas grandes nevadas que ha habido, que ha dejado mucha gente sin luz en varios estados, cerca de 1 millón de personas sin luz. Qué difícil, ¿verdad? Y bueno, le damos gracias a Dios que a nosotros, sin merecerlo, pues nos ha dado la luz y nos ha dado principalmente la luz de su Evangelio y pues los medios normales para subsistir. Pues con ese gozo y con esa alegría, con esa esperanza en que la palabra de Dios es viva y es eficaz y trae esperanza a la gente, por eso continuamos, por eso no nos desanimamos, como dice San Pablo, porque sabemos que mucha gente al recibir la palabra de Dios cobra esperanza, cobra vida, cobra fuerza, cobra ánimo. Y exactamente en estos días yo meditaba cómo pues esta lluvia, esta nieve que cae de los cielos, es esa esperanza, como dice el profeta Isaías, que así como esa lluvia y esa nieve desciende del cielo para empapar la tierra y para que hacer germinar la semilla, así será la palabra de Dios, que no retornará vacía, sino que producirá fruto y fruto abundante. Pues nos encomendamos pues a Dios. Yo esta palabra la tengo muy presente porque cuando vine a esta región, venía de Texas, pude estar 6 años de servicio misionero allá en Odessa, Texas, Odessa, Midland. Dios, mientras viajaba acá en el avión, me daba esa palabra de Isaías, que le acabo de mencionar, ¿verdad? Así como la lluvia y la nieve descienden, así será mi palabra. Por eso hoy decidí reiniciar estos estudios bíblicos con esta palabra respaldada. No estoy hablando palabra mía, sino palabra de Dios. Tratamos de hacer una aplicación sencilla y bueno, en algunos momentos sí un poco más profunda, usando los textos originales del griego, y le pedimos a Dios pues su bendición para reiniciar. Yo les mando un saludo muy afectuoso, que la paz, el amor de Jesucristo, que su gracia esté con ustedes, que tengan bendiciones abundantes al recibir esta palabra. Hago un brevísimo resumen de estos capítulos 13 y 14 del Apocalipsis, especialmente en algunas partes que he recibido nuevas luces sobre esta parte de la marca de la bestia, que finalmente la gente piensa que va a recibirla de una manera inmediata y facto, y que de repente de la noche a la mañana vas a amanecer con esa marca o van a venir y te la van a poner. Algo mucho más profundo, más experiencial, más espiritual y más real, más existencial sería las decisiones que vamos haciendo en la vida diaria de estar a favor de Dios, de estar a favor de la gracia, de estar a favor de su palabra, son las que van a tener consecuencias. El día a día, conforme optamos por Dios o rechazamos a Dios, ¿verdad? A través del pecado, porque el pecado trae sus consecuencias. Entonces, esta marca no es que va a aparecer de la noche a la mañana, sino nosotros mismos habríamos estado colaborando para que esa marca se lleve a cabo. Por eso es bien importante que nosotros, aunque a veces la reguemos, ¿verdad? Siempre nos arrepintamos y busquemos orientarnos hacia Dios. De esa manera la marca de Dios, el sello de Dios siempre estará con nosotros. Esto es bien importante. Este otro hecho también, aunque quiero regresar a esto nuevamente, que he estado observando, habla de esta bestia que surge del mar, surge de la inestabilidad. Ya habíamos dicho que el mar inestable significa pues toda esta inestabilidad que hemos estado analizando y viendo también como hoy en día estamos viendo un mundo muy inestable políticamente, socialmente, en cuestiones de educación, gobiernos que se pronuncian de una manera o de otra, y una gran división, una gran confusión que se está suscitando. Dios pues nos previene de ese tipo de situaciones. La bestia se levanta del mar como digo, el mar como un signo de la inestabilidad.
Otra de las marcas es esto de insultar a Dios, de insultar su santo nombre, insultar su santuario. Esto también de insultar a los que habitan en el cielo. Esto, bueno, lo hemos visto de muchas maneras. Muchas iglesias, no importa de qué lugar, ¿verdad? Pero han estado siendo objeto de burla, de insulto, nada menos aquí, pues en Estados Unidos la semana pasada una protesta de los que son anti-ICE, valiéndose de esa causa noble de apoyar a los que están molestando a gente inocente, los migrantes inocentes. Sin embargo, hay gente que aprovecha y se metieron a una iglesia y ahí hicieron su protesta y prácticamente pararon el servicio. O sea, es una manera de blasfemia, una manera de insultar a Dios, una manera de quitarle y de restarle importancia a la adoración y sacar a Dios de la jugada, diríamos. Eso que nos quede claro que pues no está bien, son signos de esto. Hay lugares, por ejemplo, estaba dando cuenta en la Basílica de San Pedro, sea el altar mayor de la Basílica, otros lugares pues se ha hecho ese tipo de blasfemias, ese tipo de apostasías y bueno, pues no está bien, ¿verdad? La capilla del Santísimo últimamente también fue mancillada. Muchas iglesias también, ¿verdad? De un modo o de otro, está viendo este movimiento. Lo peor de todo es a los mismos sacerdotes, muchos sacerdotes o muchos laicos que tratan de sembrar la palabra de Dios, de vivir una vida recta, pues están siendo aniquilados. Aún en el campo político, los pocos y buenos políticos que hay, pues los han estado aniquilando, desapareciendo, cancelando. Entonces, bueno, estamos en una gran lucha espiritual. Yo, como siempre he dicho, no quiero decir que ya estemos ahorita exactamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Nunca ha sido eso mi intención, más bien como despertar esta reflexión de que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y uno se pregunta si no será una preparación para los tiempos que vienen o que de alguna manera ya estamos viviendo esta parte. Otra cosa muy importante que quería traer a colación es ese texto de Apocalipsis 3:19. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, escucha mi palabra y me abre, yo estaré con él, cenaré con él y estaremos en comunión. Yo creo que es una oportunidad para escuchar más la palabra de Dios. Estos estudios de alguna manera nos ayudan a ser más abiertos, más sensibles a escuchar la voz de Dios y a escuchar su palabra. Yo los invito pues a que en este estudio bíblico y en general cuando vamos a la Eucaristía, a escuchar la palabra de Dios, seamos mucho más sensibles, pongamos mucha más atención a esa palabra para poder recibir al Señor en nuestro corazón. Obviamente a través de la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Recibimos pues a esa palabra que se ha hecho carne, que ha habitado entre nosotros. Uno de los temas centrales, obviamente, aquí en Apocalipsis es el Cordero de Dios, este Cordero que ha vencido, este Cordero inocente que precisamente ha venido a vencer el pecado, a vencer a Satanás, a vencer la muerte. Bien, esa marca, como lo decía, ya estoy dejando el capítulo 13, estoy haciendo un breve resumen de algunas partes importantes. Dice que esta bestia, junto con el falso profeta, hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con ese nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Sí, es importante pues reflexionar que esa marca no va a ser de la noche a la mañana, que de la noche a la mañana amanezcamos marcados, sino va a ser un descuido continuo, porque hay un momento en que el corazón puede endurecerse y hay mucha gente, ¿verdad?, que la marca de la maldad
pues va a quedar grabada en su mente, en su corazón y en su actuar. La mano derecha como un signo de la acción, en la que el ser humano siempre está, las acciones, los pensamientos y las acciones. Por eso cuando pedimos perdón decimos que le pedimos perdón a Dios de pensamientos, palabras, obras, es decir, acciones, inclusive de omisiones. Pues pedimosle pues al perdón al Señor. Él perdona nuestros pecados. Él es justo, el Señor es justo, fiel y justo para perdonar nuestras culpas. Lo importante es que sepamos reconocerlas, porque mucha gente no reconoce cómo nos va a poder sanar Dios, que es el médico, si no reconocemos que tenemos una enfermedad. Entonces, esa marca la podemos evitar desde ahora optando siempre por Dios, y cuando la reguemos, cuando caigamos en pecado, cuando ahora sí que hagamos cosas inapropiadas de acuerdo a la voluntad de Dios, simplemente hay que pedir perdón. Bien, estamos ya estoy resumiendo un poquito el capítulo 14. El capítulo 14, bueno, antes de esto, cuando se habla de esa cifra de la bestia, la cifra de un ser humano, que es decir, el número 6 es el número del ser humano fuera de la comunión con Dios, que es la imperfección, y pues que es el 666, ¿verdad? De hecho, pues muchos logotipos escondidamente y a veces abiertamente hoy en día podemos encontrarlos con ese número del 666. Es pues una moda, una moda que se está llevando a cabo, es una situación que nosotros tenemos que estar ahora sí que alertas, estar en oración, en vigilia, haciendo lo que tenemos que hacer. No se vale pues distraerse, como los días de Noé, ¿verdad? Que mucha gente comía, bebía, invertía su dinero y sus energías y lo peor de todo, su amor, ¿verdad? Lo enfocaba en cosas que van a terminar. Comían, bebían, se casaban, se descasaban y hacían cosas que son propias de gente que no tiene a Dios, que no tiene a Dios en el centro. Muchas de las fiestas, yo siempre he dicho, la mayoría de ellas se ofende a Dios y finalmente lo que sale es el orgullo humano. Son bienvenidas todas las fiestas donde los valores de la familia son rescatados, el amor, la amistad, la fraternidad, y están por allí, esas son bienvenidas, ¿verdad? El honrar la memoria del cumpleaños de alguien, de festejarlo, agradecerle a Dios, pues siempre será bienvenido, pero todos ustedes y yo sabemos que muchas veces ese tipo de fiestas, la mayoría es para emborracharse, para sacar el ego y que finalmente pues son cosas que están contra la misma naturaleza humana, contra Dios mismo, porque el hombre carnal pues tarde o temprano va a incurrir en el pecado. Y el pecado, ¿verdad?, es uno de los temas que aquí en el Apocalipsis y Jesús mismo en los Evangelios nos va a prevenir que el pecado tiene un final infeliz, que es el infierno. Mucha gente no quiere que se hable de pecado. Yo mismo a veces he recibido regaños o malestar de alguna gente porque se habla del pecado, pero si nos damos cuenta, el mismo Evangelio, Jesús mismo es el que más habla de esa realidad del infierno como una consecuencia del pecado. Entonces, tendríamos que pues, ser más determinantes y saber que el pecado al final desencadena en un lugar donde no queremos estar, que es el infierno. En este capítulo 14 de los 144,000 que están en el monte Sión, dice que tuve otra visión, el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero. Ahí está el sello de Dios, el sello del Cordero. Es importante pues que este tema del Cordero es uno de los temas centrales aquí en el Apocalipsis.
el tema del trono. Si hay un trono, hay un juicio. Ahí está el Dios Padre en ese trono. Es una de las palabras que más se repiten. Otra de las palabras que más se repiten es el término Cordero. Y ese Cordero ya sabemos quién es, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, cuyo nombre es Jesús, Jesucristo, que servirá ese nombre, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. El ángel le dijo a José y a María, significa que salvará al hombre de sus pecados. Entonces, es importante hoy en día predicar ese evangelio del Cordero, ese evangelio que viene a sanar nuestros pecados, a purificarnos. Un término que ahorita voy a llegar a él, no me quiero adelantar, a mí me ha impresionado el evangelio eterno, Evangelion Aionion. Ahorita voy a explicarlo más, ahorita solamente lo comparto como este evangelio eterno deberá ser predicado para todas las naciones. Y este término de Cordero, pues es el Cordero sacrificial, el Cordero de Dios, que es Cristo, que quita los pecados del mundo. En domingos pasados veíamos a Juan el Bautista apuntando a Jesús. He ahí el Cordero de Dios, el que quita y borra los pecados del mundo. En el nombre de Jesús, pues hay salud, hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan salvarse. Solamente en Cristo está la salvación. Por eso que con todo respeto a las demás religiones, el budismo, el islam y otras que han estado promoviendo demasiado, ¿verdad? En muchos lugares. Y yo personalmente no me considero como una persona que sea islamofóbica. Al contrario, todos los seres humanos, por ser seres humanos, tenemos la dignidad de hijos de Dios. Sí, aquí solamente estoy aclarando que el evangelio del Cordero es el único capaz de quitar los pecados del mundo. Ningún otro. Entonces, es importante que aprendamos a respetar otras religiones, pero nunca de los nunca debemos bajar la guardia y pensar que Cristo es uno más. Eso de que a veces se reúnen para orar diferentes religiones, y ha habido ya varias reuniones por allí, desde mi punto de vista, ni teológicamente ni pastoralmente está bien. ¿Por qué? Porque ponerse a orar cada quien en sus diferentes libros sagrados hace ver como si Cristo fuera uno más de ellos. Y eso es algo muy peligroso que hoy está pasando. Si dicen, bueno, vamos a trabajar por la paz allá en Uganda o en esos países donde está habiendo mucha masacre, que por cierto hay grupos muy radicales del Islam que lo están haciendo. No todo lo del Islam es así, pero si decimos vamos a apoyar y vamos por la paz, vamos a mandar, no sé, no solo alimentos, sino algún tipo de acción social que ayude a que no ocurra eso, nosotros nos unimos, todos, no importa la religión que sea, qué bueno. Vamos a reunir fondos y actuar juntos, eso está perfecto. Pero eso de querer orar cada quien a su Dios, como si hubiera muchos dioses, ¿verdad? Por cierto, el hinduismo tiene más de 3000 dioses, ¿verdad? Entonces, sí habría que tener mucho cuidado. El Cordero es el único que quita el pecado del mundo, y dichosos nosotros que sin merecerlo hemos sido invitados a participar de su reino. Y hemos sido invitados para también llevar ese reino a otras personas más adelante. Entonces, este Cordero, que, como dice aquí, llevan escrito en la frente el nombre del Cordero. O sea, es decir, está bien metido en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. Ha renovado nuestra mente, hemos cambiado nuestra mente, hemos entrado en un proceso de conversión donde el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre del Cordero ha cambiado nuestra manera de pensar. Hay mucha gente que toma su cristianismo como un adornito por allí, ¿verdad? Mucha gente tiene su quinceañera o hace sus actividades y bueno, que haya misa nomás como para ponerle una cerecita al pastel.
pero realmente todo su plan es pues desaforarse de una manera pues pagana, ¿verdad? Vamos a decir la verdad. Entonces, no es solamente ser cristianos superficialmente o de oropel, sino necesitamos cambiar nuestra mentalidad para que, cambiando nuestra mentalidad, podamos nosotros también actuar de una manera congruente con ese evangelio que profesamos. Era necesario pues que el Cordero muriera por nosotros, porque nosotros mismos no podíamos pagar con nuestros pecados. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, dice el profeta Isaías, Jesucristo, el Cordero de Dios, los hará blancos como la nieve. A propósito de esta nieve que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Por eso el fondo de mi predicación, de mi resumen, mi aproximación a estos textos del Apocalipsis, tienen que ver con eso, ¿verdad? Con esta blancura que nos da el Cordero, la sangre del Cordero que nos lava, nos purifica. Bendito sea su nombre por siempre. Bien, esta gente que sigue al Cordero dice, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel canto a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Bueno, este cántico nuevo, canta el Señor un canto nuevo, es un canto de alabanza. El canto viejo sería pues ese hombre viejo. San Pablo habla del hombre nuevo y del hombre viejo. Queremos ser hombres nuevos, mujeres nuevas para un mundo nuevo. Y esa nueva evangelización que debemos seguir promoviendo vendrá en la medida que nosotros seamos lavados y blanqueados por ese Cordero que ha muerto por nosotros en la cruz. Ese canto, pues ese canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios, tiene que ver mucho con la alabanza y con la forma de vida, con nuestras acciones. Dice que en sus labios no se encontró mentira. Una manera de cantar ese canto nuevo es hablar la verdad, aunque a veces nos cueste. Es bien importante vivir en la luz, vivir en la verdad, es vivir y cantando ese canto nuevo tiene que ver mucho con dejar la mentira. El padre de la mentira pues le interesa que mintamos y que nos vayamos por allí. Por eso cuando nosotros descubrimos que estamos mintiendo, tendríamos que arrepentirnos y seguir pues el camino de la verdad. Jesucristo, camino, verdad y vida. Estos rescatados de la tierra y estos 144, si ustedes multiplican el número 12 por 12, las 12 tribus o los 12 apóstoles, 12 por 12 son 144. Realmente estos grupos religiosos que han inventado que los 144,000 es el número cerrado y ya prácticamente son ellos los únicos que cabrían allí, pues entonces ya para qué evangelizan, ¿verdad? El 144 es un número simbólico que significa que gente de todas las razas, tribus y naciones de todo el mundo será tomado en cuenta, siempre y cuando actuemos, ¿verdad? Recibamos el Evangelio y actuemos de acuerdo a esto. Ahora hay gente que dice, bueno, ¿y cómo le van a hacer los pigmeos y esa gente que nunca ha escuchado hablar del Evangelio? Yo creo que ahorita en este momento es difícil que la gente no haya oído hablar de Jesús. De alguna u otra manera, no que lo practiquen, porque no todo el mundo quiere convertirse. De hecho, una de las señales del fin del mundo, o que estamos ya acercándonos al fin del mundo, es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. De que lo acepten y quieran vivir como Dios quiere, eso sí ya es otra cosa. Los pigmeos o los... Mencionen ustedes la tribu que más recóndita puedan encontrar, como quiera. Hoy todo esto ya ha pasado pues a dominio a través de las redes sociales y del mundo cibernético en el que vivimos. Todo el mundo sabe quién es Jesús. Y además recordemos que el ser humano se rige por la ley natural. La ley natural nos dice lo que está bueno y lo que está mal. Y los 10 mandamientos básicamente son esa ley natural que, por cierto, rige a todas las constituciones del mundo originalmente, constituciones políticas me refiero, tienen como base la ley de los 10 mandamientos. De un modo o de otro, no robar, no matar, etcétera, etcétera, está allí.
inscrita. Entonces, si actuamos de acuerdo a esa ley,